Pero en este caso volvemos a la actualidad más pura y vamos a hablar un poco de economía, este año no hablamos mucho de economía, estos primeros 6 días el foco estuvo puesto en Venezuela, pero bueno, hay varios temas a tratar. Es por eso que estamos en contacto ahora con Fernando Marul. Él es economista de macro y mercados financieros, es socio de FMIA y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por este contacto. A ver, te soy honesto, Fernando, te vamos a llevar por todos los temas posibles porque tenemos como muchos temas para desarrollar. Vamos a arrancar de lo local a lo internacional, si te parece, y arrancamos con lo que es la inflación, ¿no? Que dentro ya de unos días se va a conocer el dato de diciembre. Según los privados estiman que va a estar en torno al 31-32% la inflación del año pasado, y es una de las más bajas desde el año 2017, me parece. ¿Cómo lo ves vos? Y cómo también ves este año, ¿no? 2026 con la inflación. Sí, hay que ver cuánto termina dando diciembre, que falta el dato, dependiendo de cómo salga, que más o menos a nosotros nos había dado 2.4, eso está cerca de 31, 30,7 creo que da, pero cerremos en un número de 31 como para dar una idea. Sí, es un número que es bastante bajo comparado con la historia reciente, pero en los últimos meses venía un poco arriba del 2% cómoda, lo cual no es una muy buena noticia por ahí para el plan económico de inflación cero, que en breve va a llegar a la inflación cero. Eso no, yo no creo que se dé en 2026 tampoco, pero sí perfila a un nivel de inflación en 2026 que va a estar más cerca del 20% que del 30% que cierra ahora en 2000, del 31% que va a cerrar en 2025. O sea, lo que vos decís es que para este año 2026 va a seguir, digamos, a la baja la inflación, quizás no tan fuerte como esperaba el gobierno, de hecho en el presupuesto se habla de un 10-11%, pero no va a ser esos números, sí a la baja, pero no los números del gobierno. Es bastante ambicioso ese número, pero bueno, ya con que sea, creo que el 20% me parece que está bien. Vos fijate que es un poco una proyección del 20%, que el mercado está en ese nivel también, más o menos el último REM de la encuesta que hace el Banco Central a nosotros los economistas, más o menos da ese nivel. Es consistente con que el dólar viste que hace un mes más o menos anunciaron el cambio de bandas. Sí, claro, la actualización por inflación. El dólar, exactamente. Ahora, en vez de subir en la banda superior del tope del dólar, en vez de subir 13% como se esperaba antes, ahora va a subir más cerca de 24, 25%, dependiendo de cómo sea la inflación. Entonces, uno podría esperar que un dólar más cercano al 25%, si no pasa nada raro, y un nivel de inflación más cercano al 20%. Eso es más o menos lo que hoy está esperando el mercado, y nosotros acá en la consultora estamos más o menos en línea, que es un escenario bastante bueno. Obviamente no son proyecciones que se basan en que, bueno, que se tienen que cumplir ciertas condiciones para que eso se cumpla, para que esas buenas proyecciones se cumplan, y es que te diría 3 condiciones para resumirlo. Es que, bueno, que la calle, o sea, que el apoyo al gobierno siga siendo alto, como lo mostraron las elecciones, que el apoyo político o el Congreso saque las reformas que tiene que sacar, como, bueno, ahora hace 2 semanas salió el presupuesto, pero bueno, en febrero van a venir las reformas laborales, tributarias, etcétera, y bueno, y un poco que el mercado o el mercado internacional también acompañe, ¿viste? Claro. Exactamente. Y Fernando, dijiste que no pase nada raro. ¿Qué puede ser algo raro? ¿Venezuela? ¿Lo que sucedió en Venezuela es algo raro?
Para la Argentina, digo, ¿no? El impacto para la Argentina, Sí. no, al menos mi lectura es que puede tener un impacto acotado, pero Mm, por una variable que es el petróleo, sí, sí. que hay una expectativa de que, bueno, pueda llegar a, si eventualmente se soluciona el tema de Venezuela, en el largo plazo el petróleo sea más bajo, pero en el corto plazo no hay variables que hoy, fíjate, el petróleo estuvo estable, ayer también estuvo estable, es Mm. como que no está pegando en el petróleo el efecto Venezuela, eh, como es. Entonces, esa es una variable que puede llegar a impactar en Argentina. La otra variable es el tema político, sí, que escale estos dos ejes de la política, la línea más americana, la línea más de Venezuela, China, Rusia, Sí, etcétera, la tensión que se política, alinee, claro, sí, que haya un ruido político y que claro. escale, y bueno, que eso pueda llegar a impactar en América Latina, eso Ujú. obviamente hoy parece que no va a ser el caso, pero Sí, nunca se uno sabe, ¿no? nunca se sabe, Claro. bueno, pero uno siempre se guarda dos o tres variables a monitorear para ver si las proyecciones, si esas variables cambian, uno cambia las proyecciones, Claro. Claro, ¿sí? claro. Sí, es como que, bueno, nosotros los economistas hacemos proyecciones que las que les comentaba recién en base a ciertas condiciones, ciertas variables. Si Sí, esas variables cambian, bueno, la proyección no es la cambiará misma, desde ya. la proyección Ahora, no es la misma, Fer, exactamente. hablas de proyecciones. ¿Qué pasa con los sueldos, con los salarios de la gente? Este año tenemos entendido, corregime vos, que el salario le ganó a la inflación, pero ¿cómo lo ves? Si es realmente este dato así. Y sobre todo, bueno, la expectativa de este 2026, en donde se espera un año económicamente mejor, también con superávit, un año en donde la economía, bueno, sigue reactivándose después de los números pésimos que tuvimos años anteriores. Mira, la economía de 2025 en términos de actividad fue, diría, heterogénea. O sea, hubo sectores que le fue bien, otros sectores que no le fue por ahí como años anteriores. En términos de salario, la economía va a terminar creciendo 4,2, 4,3% en 2025. Eso te habla de que, bueno, hubo salarios que, digo, en promedio los Sí, claro. salarios le ganaron a la inflación del 31 o empataron, tampoco que hubo salarios que subieron Sí, mucho cincuenta más por que la ciento, inflación. claro. No, siempre es 2 o 3 puntos más que la inflación. En términos de empleo también uno ve que hubo aumento del empleo, por ahí no el foco del empleo industrial, el empleo de la construcción, pero sí hubo aumento de empleo en otros sectores, como por ejemplo el comercio, el mercado inmobiliario, que está más pujante que... Me explico, es Sí, como sí, que en sí, la sí, 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 actividad sí. y en los salarios hay dos realidades, ¿sí? Hay salarios que ganaron y hay salarios que no ganaron la Mm. inflación. Hay actividades, hay sectores que le está que crecen 8% en 2025 y otros que Sí, que cayeron. crecieron 3 o 4% Claro, claro. o estuvieron estables. Fe- Yo creo que en el medio tengamos en cuenta que de los 12 meses de 2025 tuvimos 4 meses casi parados, que fue la claro. previa Claro. electoral. Ujú, Mm. 2026 no va a tener esta cosa de una elección que te frena muchos negocios. ujú. Va a estar más Entonces, parejo. uno debería esperar algo mucho más parejo. Obviamente no es lineal, el mundo no es lineal, Argentina no es lineal, pero bueno, hay una variable que es clave, que es que no va a haber elecciones y eso Mm. Claro. te frena. Entonces, como yo les decía, los 3 factores que uno está monitoreando, que es el apoyo de la calle, el apoyo de los mercados y el apoyo del Congreso o músculo político,
eso va a estar más firme en 2026 que en 2025. Por eso uno Claro. podría esperar una actividad un poco más estable. Fernando, la verdad que fuiste muy claro, te agradecemos el contacto, estamos ya sobre el informativo, pero te agradecemos este tiempo con nosotros. Gracias por llamar. Por favor. Un abrazo. Era Chao, Fernando Maru, el economista de macro y mercados financieros. Bueno, hablando un poco sobre el panorama de este 2026. Ya estamos metidos de lleno en este año 2026, no hablamos mucho de economía todavía, que por un lado